¿Cuáles son las implicaciones de eso para la consejería bíblica? Número uno, que la humanidad conserva la imagen de Dios. La humanidad conserva la imagen de Dios. Quiero que vayan a Génesis capítulo 9, versículo 6, ahí mismo, lo tienen cerca. Génesis 9, 6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho. ¿Cuál es el punto aquí? Estamos en Génesis capítulo 9, después de la caída, Génesis capítulo 3. Algunos dicen que con la caída, la imagen y la semejanza de Dios ya no están en la humanidad. Pero este pasaje de Génesis capítulo 9 nos confirma que el Señor prohíbe matar a otra persona. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual Dios prohíbe matar a esa persona? Porque esa persona, después de la caída, aún es portador de la imagen y semejanza de Dios. Esto es tan importante, hermanos, a la hora del tema del aborto. Las personas creen que pueden quitarle la vida a un neonato. Las personas creen que pueden quitarle la vida a una persona después de su concepción, porque para ellos no es una persona. Pero a la luz de este pasaje, no podemos quitarle la vida a nadie. No podemos matar a ninguna persona. ¿Por qué? Porque eso sería un atentado en contra de la imagen y de la semejanza de Dios. Santiago capítulo 3, versículo 9. Miles de años más después de este acontecimiento, Santiago nos dice que no podemos maldecir a una persona. ¿Y por qué? Porque esa persona es portadora de la imagen y semejanza de Dios. Cuando ofendemos a nuestros hijos, cuando los hijos ofenden a los padres, cuando el esposo ofende a la esposa, cuando la esposa ofende al esposo, cuando entre los hermanos se ofenden y llegan al punto de maldecir, el pecado no es porque lo hizo contra ese hermano. El pecado es que maldijiste o dijiste una ofensa en contra de un portador de la imagen de Dios. La humanidad no puede elegir si representa o no a Dios en el mundo. La pregunta que debemos de hacerlo es: ¿cómo lo va a hacer? ¿Lo va a hacer fielmente o lo va a hacer infielmente? La imagen de Dios se ha hecho añicos en cada hombre que busca consejería. La necesidad de la consejería tiene como origen nuestro fracaso de representarnos, de representar a Dios. El objetivo de la consejería es la restauración de la imagen de Dios a su función correcta. Quiero que miren estos dos pasajes. El otro, ahí. Estos dos pasajes son los pasajes paralelos en el Nuevo Testamento a Génesis 1:26, que hablan acerca de la imagen y semejanza de Dios. Por un lado, en Efesios, Pablo le dice a la iglesia que estaba en Éfesos: y vestidos del nuevo hombre, creados según, o también puede traducirse esa preposición kata, en conformidad a, y ese podría ser el paralelo al término semejanza. Paralelo a ese tenemos Colosenses 3:10, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a ¿qué? A la eikon, a la imagen de Dios, a la estatuilla de Dios, al representante del Dios del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si vemos estos dos pasajes, observamos que el objetivo de la consejería bíblica es restituir al hombre caído a su función original de ser un representante fiel de la persona del Señor. Si ustedes ven en Colosenses dice: y revestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, o algunos traducen en la santidad que es la verdadera. Y en Colosenses añade el término hasta el conocimiento pleno. La idea es la madurez espiritual o la estatura de Cristo. Entonces, cuando estamos hablando de consejería bíblica a la luz de ser creados a imagen y semejanza de Dios, es que en Génesis capítulo 3 la imagen se distorsionó
continúa la imagen de Dios en el hombre y con la consejería bíblica, con la ayuda de la palabra de Dios, estamos tratando de restituir ese hombre a ser un fiel representante de Dios aquí en la tierra. A amar como Dios amaba, a servir como Dios servía, a vivir como Dios vivía. Ahora, ¿quién es la imagen perfecta de Dios en la tierra? No hay ninguno. O por lo menos hubo dos hombres. Uno que se llamaba Adán antes de la caída. Si queremos saber que es un hombre normal, porque todos los que nacen después de la caída son anormales, no tenían que pecar, pero si queremos saber que es un hombre normal, tenemos que ir a Adán antes de la caída y tenemos que ir a la imagen perfecta, Cristo, que es la imagen perfecta del Dios invisible. Hasta ahí es la meta de la restitución cuando hablamos de consejería bíblica y cuando hablamos a la luz de ser creados a la imagen y semejanza de Dios. Otra implicación con respecto a ser creados a la imagen y semejanza de Dios es que la psicología está terriblemente errada a la hora de responder la pregunta ¿qué es el hombre? Rápidamente, Freud dice que el hombre es un animal de instintos sexuales. Adler dice que el hombre es un animal socialmente gobernado. Skinner, todos estos son grandes hombres de la consejería de la psicología. Skinner dice que el hombre es un animal condicionado. Cuando nace, nace como un pizarrón blanco y después se escribe lo que quiera. Rogers dice que el hombre en esencia es bueno, no hay potencial dentro de él, hay mucho potencial dentro de él. Ackerman dice que el hombre es un producto de relaciones fallidas en la familia y en la sociedad. ¿Cuál es el problema de estas creencias? Que la responsabilidad no recae sobre el hombre. El hombre no es responsable porque es un animal. La culpa la tiene la sociedad, la culpa los tienen los familiares, la culpa lo tiene el entorno. La Biblia no enseña eso. Cuando la Biblia enseña que somos creados a imagen y semejanza de Dios, estamos diciendo que el hombre puede tomar decisiones, que el hombre sabe lo que es correcto y lo que es malo, que el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo, y por eso él es el responsable. El hombre en su totalidad, toda la persona del hombre es responsable por su pecado. ¿Cuál es el problema de estas creencias? ¿Cómo vamos a resolver los problemas de estos hombres si es un animal? ¿Cómo vamos a resolver los problemas del hombre si la culpa no es de él? No podemos resolverlo. La psicología no puede proveer la ayuda correcta a los problemas del ser humano a partir de este problema antropológico. Muy bien, tengo mucho que hablar, así que vamos al segundo punto. Primero dijimos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es importante a la hora de la consejería bíblica. ¿Por qué? Porque eso hace al hombre responsable de su pecado y eso nos dice cómo podemos ayudar al hombre y nos dice la meta a la cual el hombre debe dirigirse. En segundo lugar, fuimos creados con cuerpo y alma. Fuimos creados con cuerpo y alma espíritu. Hay muchos términos que usa la Biblia para referirse a la persona, al hombre, a la humanidad. Otra vez, muchas veces nosotros tratamos de dividir al hombre en tres partes o en dos partes. Veamos qué dice la Biblia. Hay muchos términos en el Antiguo Testamento. Basar, que describe cualquier parte física del hombre. Nefesh, que es una palabra hebrea para describir la parte inmaterial, pero también puede hablar del ser del hombre, del alma, del centro de los sentimientos, de los deseos, de la voluntad. Otro término que se usa en el Antiguo Testamento es el ruach, que es la palabra para espíritu, viento, pero también puede ser la mente, o según el contexto puede ser el Espíritu Santo. Está la palabra hebrea leivab, que también puede traducirse, es la palabra para corazón, pero puede traducirse mente, fuente de la vida interior, sentimientos, pensamientos, voluntad. Y así en griego tenemos soma, sarx, psuke, neuma, cardia, nous, suneidesis. Ahora, ¿cuál es el punto de mencionarles esta diversidad de términos? La Biblia, cuando se refiere al hombre, nunca se refiere al hombre con un solo término. La Biblia usa una diversidad de términos para referirse a la misma persona. Es como si usted describiera a su esposa.
ella es mi esposa, ella es madre y ella es mi mejor amiga. 3 términos para definir o describir a la misma persona. Lo mismo la Biblia, tiene muchos términos para describir a la totalidad de la persona, no a una parte de la persona. Y quiero nada más ilustrarles o mostrarles por qué creo yo, y creo que la iglesia también, cree que el hombre es dicótomo. O sea que el hombre, si tuviéramos que dividirlo en partes, el hombre está dividido en 2 partes. La parte material y la parte inmaterial. Y solo quiero que vean 2 pasajes. Dele. Ahí. 2 pasajes que nos hablan acerca de la posible tricotomía. Primera a los Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Y ahí están las 3 supuestas partes del hombre: espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo está tratando de enseñarle a los hermanos que están en Tesalónica que el hombre es 3 partes. Pareciera que no. Pareciera que Pablo está usando estos términos de una manera enfática, expresando un deseo fuerte para la santificación completa, los confines más profundos del ser. Es una forma gráfica para enfatizar que la santificación aplica al hombre completo y no solo a una parte o a algún segmento de la persona del hombre, sino que todo el hombre debería de santificarse. El otro pasaje es Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Ahí podríamos tener las 3 partes del hombre: alma, espíritu y coyunturas y tuétanos. Podría ser una referencia al cuerpo o a la parte material. El problema con este pasaje es que más adelante está el término corazón. Está el término ahí, corazón, y entonces sería una parte más del cuerpo o de la persona. Ahora, ¿qué es lo que está queriendo decir Hebreos 4:12? Una vez más, es una expresión enfática para describir en términos gráficos la penetración de la palabra de Dios a las profundidades más íntimas de la personalidad del hombre. No hay lugar en la persona del hombre donde la palabra de Dios pueda penetrar. Transmite la idea del inmenso poder que tiene la palabra de Dios para penetrar hasta lo más profundo del ser humano. Ahora, los que dicen que el ser humano está compuesto por 3 partes tienen que explicar estos siguientes 3 pasajes: Mateo 22:37, Marcos 12:30 y Lucas 10:27, donde en Mateo encontramos los 3 términos usados para el hombre: corazón, alma, pero no encontramos espíritu, sino que encontramos mente. Entonces tendríamos que añadir cuerpo, alma, espíritu y mente, y serían 4 partes. A su diferencia, en Marcos encontramos corazón, alma, mente, y añadimos una parte más: fuerzas. Y luego en Lucas encontramos corazón, alma, fuerza y mente. Entonces, dividir al hombre en partes no tiene un sustento bíblico. Repito, la Biblia usa diferentes términos para describir la misma persona. Si tuviéramos que dividir entonces al ser humano en partes, tuviéramos que dividirlo casi en 7: cuerpo, carne, alma, espíritu, corazón, mente, conciencia, etcétera, etcétera. Pero la Biblia no se encarga de eso. La Biblia describe al ser humano, describe al hombre como una persona, y esta persona en su naturaleza está compuesta por una parte material y por una parte inmaterial. Cuando estos 2 se separan, es la muerte. Cuando estos 2 se separan, es la muerte. Y todos sabemos que al final de los tiempos, ya sea para ir al cielo o para la condenación eterna, estas 2 partes, una vez más, se van a volver a unir. ¿Por qué? Porque esto es una persona.
Una persona compuesta por cuerpo, alma, mente, corazón. O en pocas palabras, una persona con una parte material y una persona con una parte inmaterial, si tuviéramos que dividir la persona en partes. Los términos alma y espíritu que usan los tricótomos para definir la tricotomía del ser humano no toman en cuenta que el término alma y el término espíritu en la Biblia son términos intercambiables. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hechos 2:31, habla de la parte inmaterial que va con Dios y el término que usa ahí es alma. Y en Mateo 27:50, de la parte que va con Dios, el término que usa ahí es espíritu. Yo creo que se fue la llamada. Ya no querían seguir escuchándome, hermano. Yo creo que él es un tricótomo, por eso no quiere. Muy bien, para ir avanzando, ¿cuál es la distinción entre alma y espíritu? ¿Por qué se utilizan dos palabras para describir una misma entidad? ¿Y cómo se relaciona eso con el corazón? Bueno, la palabra alma siempre representa el aspecto no material del hombre en relación con o en unidad con lo material. Si encontramos algún pasaje de la Biblia con la palabra alma, probablemente, normalmente se va a estar refiriendo a esa unión que hay entre la parte material y la parte inmaterial. La palabra alma se puede usar para el ser humano también. En 1 de Pedro 3:20, la palabra personas ahí no es la palabra antropos que se podría esperar, sino que es la palabra psuche, que es la misma palabra para alma. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la palabra alma se puede usar también como un nombre, como un pronombre personal. En Salmo capítulo 3, versículo 2, el pronombre personal de mí no es el nombre personal que esperaríamos Hani, sino que es la palabra hebrea nefesh, que es la palabra para alma. Entonces, hay mucha evidencia bíblica donde el ser humano está dividido por partes. Por dos partes. Espero que pongan un dicótomo ahí, hermano, a traducir para que no vuelvan a cortarlo. Muy bien. Tercero y último lugar, porque el tiempo se nos va yendo. Pero antes de esto, ¿cuál es la relación del cuerpo con el alma? ¿Cuál es la relación del cuerpo con el alma? Quiero que vayan a Proverbios 4:23. Esto es importante. Proverbios 4:23. Es un pasaje que ya nos conocemos todos. La mayoría dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. En otras palabras, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que el proverbista nos está diciendo acerca de la relación que hay entre el alma y el cuerpo? Pareciera que nos está diciendo que quien dirige a la persona, que es parte material y parte inmaterial, es el alma. Es la parte inmaterial la que dirige al cuerpo a hacer lo que hace. Me gusta ver al cuerpo como el vehículo o el medio para estar en este mundo. Este mundo es físico y este mundo requiere entonces una parte material para poder relacionarme. ¿Cómo podría yo relacionarme con ustedes sin un cuerpo? ¿Cómo podría tener una comunicación, una relación entre ustedes sin un cuerpo? Es necesario. Pero en este pasaje, Dios ha diseñado al hombre para ser guiado por su alma. En otras palabras, para ser guiado por la parte inmaterial. El corazón entonces es el indicador de la acción moral y el cuerpo sería el mediador o el ejecutor de dicha acción. Pero el cuerpo también transmite información al alma. Por ejemplo, cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, cuando tenemos sueño, todas esas informaciones son necesarias para que el alma pueda tomar decisiones. Algunas veces las almas, o la mayoría de las veces, las almas le fallan a los cuerpos. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 15 al 20, es un pasaje donde nos recuerda que en la inmoralidad sexual hacemos que el cuerpo peque. Pablo dice a los Corintios que
mi pecado, mi inmoralidad sexual es un pecado contra mi cuerpo. No es que el cuerpo sea irresponsable de eso, sino que como persona los dos son responsables, pero en ese sentido el cuerpo nada más es un instrumento y es un vehículo. Muchas veces también los cuerpos le fallan a las almas. Por ejemplo, hay una lista interminable de problemas físicos que complica la capacidad de nuestro cuerpo moribundo de llevar a cabo los deseos de nuestra alma, que está renovándose cada día. No es lo mismo un joven de 25 años entrando al ministerio, entrando a la iglesia a servir, que una persona de unos 70, 80 años. Su cuerpo ya no le va a responder de la misma manera. Su alma quiere estar sirviendo, evangelizar, predicar, pero su cuerpo va como en cámara lenta. Ya no es lo mismo como cuando... Esa es la relación que puede existir entre la parte material y la parte inmaterial. Y tenemos que tener en cuenta todas estas cosas cuando estamos dando consejería bíblica. No podemos exigirle entonces a una persona enferma ciertas actividades físicas o a una persona de la tercera edad ciertas actividades físicas por las limitaciones que su cuerpo está teniendo en ese momento. O no deberíamos de juzgar ciertos comportamientos físicos, ciertas actividades físicas y hacer un juicio de su alma, hacer un juicio de su espiritualidad, porque tal vez su cuerpo le está fallando. Su cuerpo ya no está respondiendo a los deseos que habían en su alma. ¿Cuáles son las implicaciones con respecto a esto que hemos sido creados con un cuerpo, alma y espíritu? Los consejeros bíblicos van a abordar problemas tanto físicos como espirituales. No sabemos si a veces los problemas son físicos o son espirituales o son de los dos. Vamos a atender diversidad de problemas. Los consejeros bíblicos deben recurrir a los médicos competentes cuando sea necesario. En consejería bíblica se recomienda, a la menor duda de que este es un problema físico, remita al doctor. La atención médica, aunque es importante, nunca es suficiente para abordar los problemas. Piensen en una persona con cáncer que necesita quimioterapia. Usted va a decir, bueno, este es un problema físico, hay que remitirlo ya a un hospital para que reciba la quimioterapia. Pero esa persona necesita consejería. Recuerden que la consejería no solo es quitar el pecado, matar el pecado, sino alentar, animar, fortalecer. Esa persona que va a recibir quimioterapia necesita consejería. Su esposa, sus hijos y sus familiares necesitan consejería. La consejería, aunque es remitido el aconsejado a un médico, nunca se termina. Y la solución de los problemas físicos no es la salud, siempre se requiere consejería. Piensen en una persona que ha perdido un brazo o otra extremidad del cuerpo y necesita cirugía. Esa persona también necesita consejo. Los consejeros bíblicos no deben practicar la medicina. Esa es otra implicación al respecto a esto. Si usted no es médico, no puede recetar pastillas, no puede recetar esto y lo otro y aquello. Esa es la parte médica. La parte espiritual que tiene que ver con la palabra de Dios es la parte del consejero. Muy bien, el último lugar. Fuimos creados entonces a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados con cuerpo, alma y espíritu. Y en último lugar, fuimos creados como varón y mujer, o como varón y hembra. Génesis capítulo 1, versículo 27, regresemos. Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dice el pasaje, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Los hombres y las mujeres son iguales. Iguales en valor, Génesis 1:27 nos está diciendo. Iguales en cuanto a redención, Gálatas 3:28, no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer. El hombre y la mujer son portadores de la imagen de Dios. La mujer no es menos digna, ni el hombre es más digno por su sexualidad, por su género. El hombre y las mujeres son diferentes. A pesar de que son iguales, también son diferentes. Tienen características biológicas
diferentes. Y eso es obvio para nosotros y para la gran mayoría de las personas en el mundo. Pero no sé por qué para cierto grupo de personas no hay diferencias biológicas entre los hombres y las mujeres. Pero sabemos que eso viene de Satanás nublando las mentes de los corazones de las personas. Ahora, entonces, los hombres y las mujeres son diferentes, tienen funciones divinas diferentes. Diferentes funciones en el hogar. Colosenses 3 del 18 al 19 y Efesios 5, 22 al 30 nos hablan de que la función del hombre en el hogar es amar a la mujer y proveer para el hogar. Y la función de la mujer en el hogar es estar sujeta a su marido. Pero eso ustedes ya lo saben muy bien y lo practican muy bien también. Diferentes funciones también dentro de la iglesia. Y quiero que vayan a este pasaje. 1 Timoteo 2 del 11 al 3. Primera a Timoteo 2 del 11 al 3. Y esto tiene mucho que ver en la consejería bíblica. Dice 1 Timoteo 2:11, la mujer, la gunei, aprenda. Es un mandato y es un mandato constante. La mujer aprenda en silencio. Recuerden que en Timoteo, Pablo está dando directrices a Timoteo en cuanto a cómo debe de manejarse, cómo debe de guiarse cuando está en la iglesia, cuando se relaciona con los hermanos de la iglesia. Y este mandato que el Señor a través de Pablo está dando a la iglesia tiene que ver con la prohibición de que la mujer enseñe doctrina a los hombres. Repito, esta prohibición tiene que ver con que prohíbe a la mujer enseñar doctrina al hombre. Véanlo el versículo 12, más adelante también. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces la mujer no puede enseñar doctrina al hombre y la mujer no puede liderar al hombre. ¿Están aquí, verdad, hermanos? Hay mucho silencio entre los hombres esta mañana. Versículo 13. Y la razón por la cual una mujer no debería ni enseñar doctrina ni liderar al hombre no es una razón cultural, no es una razón personal de Pablo. Versículo 13. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a permitir que la mujer enseñe ni tenga dominio sobre el hombre en la iglesia? ¿Por qué la mujer debe de aprender en silencio siempre? Porque Adán fue formado primero, después Eva. La razón es la creación. Desde que fueron creados, ya estaba establecido por Dios quién iba a ser el líder y quién iba a enseñar. Era el hombre, y así lo vemos a través de toda la Biblia. Siempre los hombres fueron los llamados por Dios a liderar. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones al respecto a esto? La prohibición de Pablo de que las mujeres enseñen doctrina a los hombres se aplica igualmente a la consejería bíblica y la predicación. Las mujeres no deben aconsejar a los hombres para evitar enseñarles doctrina. Recuerden que la consejería es el ministerio personal de la palabra de Dios. Debido a que las mujeres no deben enseñar a los hombres la Biblia, no deberían aconsejar a las parejas también estando solas. La consejería matrimonial debe de ser dirigida por un hombre. Esto no significa que una mujer no pueda o deba participar en la consejería matrimonial. La presencia de una mujer ayudaría a la esposa a sentirse más cómoda en una habitación con dos hombres. Pero la consejería bíblica debe de ser dirigida por un hombre. El llamado, Efesios capítulo 5 versículo 3, es un llamado a evitar. Cuando Pablo dice que la inmoralidad sexual ni se nombre entre nosotros, Efesios 5:3, es un llamado a evitar cualquier apariencia de inmoralidad sexual. Significa que en la mayoría de las circunstancias normales, escuche esto lo tomé de Heath Lambert, el autor del libro La teología de la consejería bíblica.
Es incorrecto aconsejar a los miembros del sexo opuesto de manera continua. Lo repito. Es incorrecto aconsejar a los miembros del sexo opuesto de manera continua. 3 reglas a seguir cuando tengas que encontrarte con una mujer para darle consejería bíblica. Nunca reunirse solo con una mujer en espacios cerrados. Nunca reunirse solo con una mujer cuando no hay nadie presente. Y nunca reunirse solo con una mujer en su casa. Las mujeres no deben aconsejar a los hombres para evitar una apariencia de incorrección al encontrarse ambos de manera constante y en solitario sin su cónyuge. Esto debe de quedar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y debe de ser una luz de neón bien fuerte en los corazones de las hermanas. ¿Por qué hemos dado estas lecciones de consejería bíblica? Porque queremos que la iglesia aconseje bíblicamente, cumpla su mandato de aconsejar a otros bíblicamente. Las mujeres aconsejando a las mujeres y los hombres aconsejando a los hombres. Entendemos que hay algunos casos especiales que van a ser atendidos por los ancianos y los ancianos tomarán las medidas necesarias. ¿Para qué? Para evitar cualquier apariencia de pecado. Para evitar cualquier apariencia de pecado. Hermanos queridos, cuidemos la iglesia con respecto a esto. Son innumerables casos de hombres que estaban liderando iglesias, que abandonaron el ministerio porque cayeron enredados en las garras del enemigo, después de una sesión de consejería con una mujer, otra y otra. Pablo dijo que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuídate de ti mismo. No nos creamos los superhombres, los superman, de que podemos enfrentar cualquier situación de pecado. Más bien considerémonos débiles, corriendo y buscando el rostro del Señor y evitando cualquier ventana, puerta o apariencia que nos lleve a la impiedad y a poner el nombre de Dios por el suelo. Muy bien, oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por habernos creado a tu imagen y semejanza. Qué honor y qué privilegio, Señor, el que tenemos de ser tus representantes aquí en la tierra. Ayúdanos a ser fieles representantes de ti, a ser fieles embajadores de ti en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a siempre elegir lo correcto, elegir lo moral, huir de lo incorrecto, huir de lo inmoral y poder reflejar a Cristo, poder reflejar a la imagen perfecta en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria y para tu honra. Ayuda a las hermanas de esta iglesia a mantenerse puras, limpias, castas, alejadas de toda impiedad, sirviendo al Señor con gozo, de buena gana y haciendo todo para la gloria de Dios, sirviendo como maestras del bien a otras mujeres, enseñándoles a amar a Dios, a amar a sus maridos y a cuidar a sus hijos. Señor, ayuda a mis hermanos de esta iglesia, que puedan ser hombres fieles, hombres íntegros, hombres limpios, hombres alejados del pecado, hombres alejados de la impureza, hombres entregados a sus esposas, hombres entregados a su mujer, apasionados, amantes de su mujer, alejados de cualquier apariencia de impiedad. Oramos para que hagas de nosotros consejeros bíblicos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Tenemos, creo, hermanos, tengo en mi reloj 9 minutos casi antes de que empiece el culto. Entonces, tienen tiempo ahí para relajarse.